Hola a todos, hoy vamos a ver cómo usamos los contornos en las superficies. Vamos a partir de un ejemplo en que en un dibujo tenemos dos superficies, las hemos importado como es XML, le hemos llamado excavación XML y terreno natural. Ahora digásemos que se ve el terreno natural con su estilo, el borde en rojo y los triángulos en verde. La excavación le hemos puesto un estilo de oculto para que no se visualice nada, pero en todo caso sería esto que vemos aquí, el contorno de cian, el borde y los triángulos amarillos. Obviamente la excavación, el contorno es inferior al levantamiento inicial para que cubra toda la zona. La vamos a volver a dejar como antes para que no se muestren las dos superficies. Respecto al borde, cuando creamos una superficie y le insertamos información, elementos, porque al crear una superficie es un elemento vacío. Nosotros, si creamos una superficie, estaría vacía y en definiciones iríamos añadiendo datos. En este caso, al importarlo de un XML, ya contiene toda la información de la superficie. Como decíamos, al crear la superficie, la triangulación se genera con todos los extremos de los puntos y lo va uniendo de tal manera que se ha generado este borde que sería el contorno, pero normalmente nosotros es apropiado que dibujemos el contorno correcto. Hay otra forma también, es que cuando podemos delimitarlo de otra forma, y es que en propiedades de superficie, en la definición en general, longitud de triángulo máxima. Si le decimos que sí, podríamos poner aquí el límite máximo, que sería la distancia que une, por ejemplo, de aquí a aquí no uniría si le hemos puesto una distancia inferior, y yo buscaría sin, y se podría hacer desde aquí. Esta utilidad la tienen normalmente todos los programas, pero lo dejaremos por defecto como está porque crearemos nuestro propio contorno. Respecto al contorno, dibujamos una polilínea, en este caso lo haremos como modo de ejemplo. Para crear el contorno, añadir el contorno, en este caso lo hacemos sobre el terreno natural, en definición, contornos, añadir, le pondremos contorno 1, del tipo exterior, que será el que usaremos mayormente, y línea de rotura no destructiva, yo dejaría siempre así, luego explicaré cuál es el beneficio que tiene. Y se crea, seleccione objeto, indicamos la polilínea. Vemos como la triangulación se ha reducido a este contorno y al ser no destructiva se han creado nuevos triángulos, pero la superficie continúa siendo igual y coge todo el límite del contorno. Si fuera destructiva, conservaría solo los ángulos interiores y los que quedaran por fuera no los tendría en cuenta. El hecho de haber creado un contorno a su vez es dinámico. Si por ejemplo ubicamos, seleccionamos el terreno natural y la excavación, nos indica el desmonte, en este caso todo es desmonte. Si nosotros editamos, hacemos pinzamiento de los vértices, entonces recalculamos y vemos como automáticamente
ha cambiado el valor. Esto, en vez de hacerlo sobre el terreno natural, lo más correcto sería hacerlo sobre la excavación, por si queremos ubicar alguna zona en concreto o ir viendo los cambios editando el contorno. Hay ciertas cosas que podrían mejorarse del programa, por ejemplo, al seleccionar el contorno, si hacemos un list comprobamos que es una polilínea, no es un objeto como tal de Civil 3D. De esta manera no sabemos si el contorno, si esta polilínea a qué superficie pertenece. Hay otras cosas como si eliminamos el contorno, la polilínea desde aquí, vuelve a estar de nuevo como estaba antes porque tenemos solo un contorno creado. También en este apartado volveré a crear otra vez un contorno. Quería enseñar una cosa. Aquí nos aparece el contorno que hemos creado. Como vemos, las propiedades no son editables, simplemente el nombre y poca cosa más. Habría que crear contornos nuevos. El hecho de esta opción de insertar en dibujo, por ejemplo, aquí no lo hice porque ya está insertado. Esto es una opción que traen las superficies, que en sus propiedades, aquí, propiedades de superficie, en definición, copiar objetos dependientes suprimidos. Está en no por defecto. Quiere decir que si borramos la polilínea del dibujo, se suprime de la lista, mientras que si estuviera en sí, aunque lo borremos del dibujo, estará aquí en la lista y siempre se puede recuperar. Yo particularmente lo veo un poco confuso que esté aquí y que no aparezca en el dibujo, y prefiero que cuando suprimo de aquí se suprima de la superficie. Ahora vamos a ver cómo podemos tener varios contornos exteriores, pero hay que tener en cuenta que siempre utiliza por defecto el último creado, aunque podemos cambiar la prioridad de este orden. Por ejemplo, vamos a hacer una polilínea, será el contorno, vamos a hacer otra polilínea, y vamos a hacer otra polilínea aquí, por ejemplo. Si creamos en contornos, añadir, uno le decimos que sea, por ejemplo, este. Vemos que ahora se ha creado la triangulación con este contorno. Si volvemos a crear otro contorno, dejará de actuar este y, como vemos, será el último que hemos creado, pasa a este. Y si volvemos a crear otro contorno, seleccionamos este, pasa a este. De todas maneras, esto se puede cambiar. No hace falta volver a crear de nuevo otra vez los contornos si los queríamos. Simplemente es cuestión de ir
a las propiedades de superficie y, por ejemplo, el último que aparece es el actual. Si nosotros podríamos desactivarlos o cambiarlo para ponerlo en el último. Si queremos que el contorno 1 sea el actual, vemos cómo pasa aquí. Si queremos que sea el 2, podríamos desactivar, en vez de ponerlo el último, y pasa al 2. Y así de esta forma. ¿Queremos el 3? Pues bajamos y pasa al 3. Esto es una forma bastante práctica de cubicar entre dos superficies cambiando de contornos. Por ejemplo, veamos el caso anterior que hemos cubicado. Creamos un volumen, terreno natural, excavación. Tenemos este desmonte en este contorno. Si queremos cambiar de contorno, nos vamos a las propiedades de la superficie en cuestión y añadimos el 1 abajo. Usamos el 1. Superficie, aceptar. Por si acaso, hay que hacerlo siempre, por lo visto, a calcular volúmenes. Y podríamos hacer lo mismo con el otro contorno, sin tener que hacer pinzamientos. De esta manera, al ser polilíneas, se podría incluso guardar en una capa como contornos y ir cambiando de contorno. Vamos a eliminar todos los contornos. Se quede como estaba. Y ahora vamos a explicar una forma de tener en una misma superficie, pero de forma aislada por zonas, que no es lo mismo que tener una superficie creada, otra superficie con sus contornos respectivos. Aquí lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de contornos, cuando creamos un contorno, puede ser del tipo exterior, mostrar, ocultar o delimitación de datos. El ocultar son islas. Y ahora vamos a ver cómo podemos usar el mostrar para hacer esto que explicamos. Y la delimitación de datos no tiene mucho uso, digamos. En este caso, el borde que me da lo voy a considerar como contorno. Lo que voy a hacer es extraer este objeto del borde. Tiene que estar visible, desactivo porque no quiero los triángulos y lo voy a seleccionar del dibujo. No sé si me lo he creado o no. Voy a repetir. Ahora ya vemos que es polilínea. A veces hay que hacer un ordena objetos porque si se coloca por debajo no se ve. Tenemos aquí. Ahora voy a crear un contorno, pero que sea del tipo ocultar, como si todo fuera una isla, digásemos. Y voy a seleccionar
este de aquí. Ahora queda como si fuera una isla entera. Ahora, si quiero crear contornos en la misma superficie, lo cual solo ubicaría estas zonas de aquí, para no tener una superficie creada y otra creada, voy a crear un contorno, pero que sea del tipo mostrar. Como veis, pone selecciona objetos, o sea, aquí podemos hacerlo con varias, no es como el contorno exterior que solo hay uno activo. Y aquí vemos que tenemos varios contornos y a su vez podríamos hacer como en el caso anterior, pinzamientos y calcular esta superficie que sigue siendo una sola superficie.